Y todo esto de ver a la familia, regalar y recibir regalos, etcétera, ver a esos familiares que no ves hace tiempo, en fin, lo que tratamos de decir es que la Navidad es especial, ¿sí o no? Es especial, es una fecha especial, es una fecha muy bonita. Pero nosotros tenemos que ver que frente a estas liquidaciones atractivas, a estas ofertas que nos llaman a usar la tarjeta de crédito o a gastar eso que ahorraste meses anteriores, etcétera, nos pueden desenfocar o quitar la mirada de lo que realmente es importante comprender este 25 de diciembre. A manera de introducción, debo aclarar esto. No voy a hablar, y estoy seguro que el pastor en la mañana tocó estos temas, pero yo solamente quiero tocar 2 puntos específicos respecto a esta fecha del 25 de diciembre. Puedo decir que según el consenso de los historiadores serios, y es más, a nosotros como cristianos, de los eruditos bíblicos, la fecha real del nacimiento de Jesús, con total seguridad, no ha sido el 25 de diciembre. No lo es, eso te lo puedo asegurar. Así que este 25 de diciembre no celebramos, mejor dicho, cuando vas a celebrar no crees que estás celebrando el cumpleaños de Jesús. ¿Sí me entiendes? O sea, Jesús no nació el 25 de diciembre. Esta fecha viene por una suerte de una tradición que no voy a mencionar en este momento porque en realidad me queda corto el tiempo, ¿sí? Pero por los grupos de WhatsApp o incluso en nuestra página vamos a dar información sobre esto. Lo segundo que puedo mencionar es lo siguiente, y quienes tenemos un panorama general de la Biblia podemos también confirmar esto, que en ningún lugar de la Biblia se nos manda a celebrar o a conmemorar el nacimiento de Jesús, ¿cierto o no? Claro que en los evangelios, y antes que los evangelios, había profecías que hablaban del nacimiento de nuestro Señor y Salvador, pero un mandamiento específico que nos indique que tenemos que conmemorar o celebrar su nacimiento, no lo hay como tal. Lo que sí hay y lo que podemos discernir en la Escritura es que tenemos un mandamiento de recordar su muerte y su resurrección, ¿verdad? Eso es lo que hacemos ¿cuándo? En la Santa Cena, efectivamente. Entonces, con estas 2 cositas en claro, vamos a continuar. Pablo, por ejemplo, ciertamente manda a Timoteo a recordar a Cristo como quien es la simiente de David, y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 18. Esto quizá es lo más cercano que tenemos a recordar algo respecto al nacimiento de Jesús, pero no a una celebración como tal, como la que hablamos en Navidad. ¿Me comprenden hasta aquí? ¿Sí? Perfecto, hermanos, perfecto. Esta es noche de gracia, siempre pilas y contestando las preguntas. Si tenemos que celebrar algo, como les decía, tenemos el mandamiento de celebrar su muerte, su resurrección. Con todo esto, lo que también puedo asegurarles, y nosotros tenemos que tener claro, es que ninguna iglesia, ningún pastor o ningún líder tiene el derecho de violentar nuestra conciencia o nuestra convicción respecto a la celebración de la Navidad. Es decir, aquellos que dicen, no tienes por qué celebrar la Navidad porque es una fiesta, tiene un trasfondo de una fiesta pagana, que esto, que el otro, no sé. No, falso. Mira, no hay nada de cierto en eso y lo vamos a ver justamente al final. Pero tampoco debe haber una iglesia o pastor o autoridad evangélica o cristiana, como quiera decirlo, que te diga que sí es importante celebrar la Navidad. Al final de cuentas viene a ser una decisión y una convicción personal. No hay que ser ni tener una licencia y empezar a imponer a los demás que sí, que el 25 tienes que celebrar la Navidad si no eres creyente, etc. O el otro extremo de que no, si la celebras no eres cristiano y estás deshonrando a Dios porque estás adorando a un Dios pagano. Tampoco. Ambos extremos están equivocados y fuera de foco. Pero para comprender realmente cuál es el motivo por el cual celebramos, yo te voy a pedir que abras tu Biblia porque vamos a leer un texto que nos va a guiar en toda esta noche, en estos 30 minutos que me quedan. Por favor, busca Isaías capítulo 9, del versículo 2 al 6. Cabe recalcar que en esta Navidad
a pesar de que no es ni la fecha ni el motivo que muchos dicen para celebrar, en realidad es una muy buena oportunidad para compartirle el Evangelio a nuestros familiares que compartirán la Nochebuena con nosotros, hermanos. La Navidad es la única festividad, el único momento, y quiero que entiendan esto es una frase del libro, y varias cositas de este sermón las saqué de un libro llamado La Navidad Oculta de Tim Keller. Muy buen libro, por cierto. Y Tim Keller dice que, algo curioso me encantó, que la Navidad es la única festividad en la que el mundo secular y el mundo o el pueblo cristiano convergen o tienen algo en común. Porque, tú ves allá todos los no creyentes, ¿de qué están hablando? De paz, amor. Perdón, mi profesor se metió una disertación hoy día en la mañana acerca de eso. Y me llamó la atención las palabras que usó, lo comentaré luego. Pero bueno, Isaías capítulo 9 del versículo 2 al 6 dice así, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, pero sígueme por favor allí en la versión que tengas. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Y aquí viene el título de este sermón, que se llama Un niño nos ha sido dado. Cientos de años atrás, antes de que Marcos, Mateo, Lucas, los evangelistas y los apóstoles escucharan, leyeran o registraran la venida al mundo de Jesucristo, cientos de años atrás, Isaías estaba siendo usado por Dios por medio de su Espíritu Santo para profetizar de esta manera. Lo cierto es que la llegada de aquel por quien uno celebra la Navidad, es decir, este niño que nos había sido prometido, había sido profetizado cientos de años antes. El pueblo que andaba en tinieblas, dice Isaías al inicio de esta perícopa de su profecía. En la Biblia, cuando habla de tinieblas, ¿a qué se refiere? ¿Saben? Exacto, pecado, oscuridad, ignorancia, corrupción, maldad, etc. Ahora, no hay que ser demasiado inteligente o demasiado avispado, como decimos criollamente, para darnos cuenta que el mundo, la sociedad o el entorno en el que nosotros estamos ubicados está en tinieblas. Amén. No hay que ser demasiado inteligente para notar esto. Estamos en una sociedad corrupta, en un tiempo oscuro, ignorante, muy terrible. Definitivamente el mundo del que hablaba Isaías también es el mundo de hoy. Hay que tener en cuenta que nadie sabe tampoco cómo contrarrestar realmente estas tinieblas. Busca conmigo Efesios capítulo 6 versículo 12, por favor. Lucero, que la veo tan animada y tan pilas ahí. Quiero que por favor me leas Efesios capítulo 6 versículo 12. ¿Qué dice? Efesios 6, 12. A ver, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Pablo
Pablo bien claro está hablando en el contexto de la lucha espiritual del creyente, pero él deja en claro que nuestra lucha es justamente contra estos principados o potestades que están en este mundo. ¿De qué? De tinieblas. Tinieblas, dejando en claro lo que ya he indicado hace un momento. La Biblia, cuando habla de tinieblas, habla de un mundo pecaminoso, corrupto, mejor dicho, apartado y alejado de Dios. Ese es el lenguaje que usa la Escritura. Y nadie en realidad, ningún ser humano sabe cómo contrarrestar esto. Algunas personas, algunos de nuestros amigos o de nuestra familia o incluso nosotros mismos, ponemos nuestra esperanza ¿en qué? En la economía de repente. No, si yo tengo tanto dinero, entonces en la vida me va a ir bien porque el dinero lo soluciona todo. Otros ponen su esperanza en la tecnología y dicen, no, los avances tecnológicos ya han llegado a un punto en el que realmente el ser humano ya está iluminado, ya puede hacer mejor las cosas, etc. Otros ponen su esperanza, qué sé yo, en otra persona. No, tú eres la luz de mi vida, tú eres todo para mí. Sin ti estoy muerto. Y no sabe que como sin ella está muerto en sus delitos y pecados. Otros empiezan ya cuando hablan, ¿no?, de este humanismo, de esta exaltación del ser humano, que dicen, no, nosotros mismos tenemos esa luz interna con la que podemos disipar las tinieblas del mundo. Si tan solo nos uniéramos y pusiéramos todo nuestro esfuerzo y empezamos a trabajar en un solo objetivo, podríamos hacer de este mundo lo mejor. Cuando veo las caricaturas o las películas, siempre se escucha eso, ¿no? Al que está deprimido y dice, no puedo, y llega alguien y le dice, solo tienes que creer en ti mismo. Y boom, es el momento en el que, wow, dio el mensaje ya. Y supuestamente creyendo en él mismo logra su objetivo. Pero son solo películas, pues. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra esperanza en nosotros mismos? ¿No? En nuestra capacidad intelectual, en nuestros talentos, nuestros dones, qué sé yo. Pero nada de eso, escúchame bien, nada de eso, ni el Estado, ni la tecnología, ni el hombre, ni la medicina, ni tú mismo, ni otra persona, ni tu esposo, ni tu esposa, tu novio, tu novia, tu pastor, tu líder, tu mejor amigo, puede disipar las tinieblas que tienes en el corazón, que el mundo está padeciendo ahora. Basta con leer un solo pasaje nada más del Nuevo Testamento, y estoy seguro que muchos se lo conocen de memoria. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Por favor, quien lo busca y lo lee pronto. Solo con este versículo podemos ver que en realidad no hay luz en nosotros que pueda salvarnos. No entiendo de dónde empezamos a sacar que tenemos en nosotros esa luz interna con la que podemos brillar en el mundo y brillar para otras personas. En esta pequeña porción, Pablo nos da una radiografía de lo que realmente el ser humano es. A ver, léelo por favor, Romanos 3, del 10 al 12. Osvaldo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Más claro que el agua, hermanos. Y la Biblia lo está indicando y lo confirma. Nuestra sociedad, nuestra actualidad, nuestro mundo, nuestra ciudad, si está corrupta, si está en tinieblas, es porque está llena de personas que son corruptas y que están en tinieblas. Eso es lo cierto. Y hay que ser muy valiente para reconocer esto. Solo los valientes pueden decir sí. Sí, estoy tan lejos de la verdad y estoy pero tan inmerso en la oscuridad y necesito que me salven. Solo las personas valientes pueden decir eso, porque los cobardes seguirán allí donde están en su comodidad y dirán, bueno, sí, qué chévere es estar en estas tinieblas y en la oscuridad. El corazón del hombre está lleno de suciedad, iglesia, y es por eso que lo único que sale de su boca es esa misma suciedad. Vemos nada más los programas televisivos y todas esas sandeces que se dicen en la farándula, en Chollywood.
El cristianismo, por lo tanto, iglesia, no puede apoyar este optimismo humanista y totalmente falso y antibíblico, aquel que dice: si nos unimos y hacemos nuestro mejor esfuerzo, podemos arreglar las cosas. No, este es un mensaje antibíblico y contradice totalmente la Escritura. Si la humanidad se une, sucederá lo que sucedió de repente en la Torre de Babel. Pero otra cosa no puede suceder si la humanidad sin Dios en tinieblas se une. Es la verdad. El cristianismo más bien tiene la osadía y la total razón de decir: las cosas están muy mal. Sí, el mundo está en tinieblas. Sí, la gente está entenebrecida. Sí, pero a pesar de eso hay esperanza. ¿Te das cuenta? Dos mensajes totalmente distintos. La Biblia dice que no hay esperanza en nosotros mismos. Hay una esperanza. E Isaías capítulo 9 versículo 2, que lo leímos al inicio, indica que justamente esa esperanza ha venido a ser la luz que resplandeció sobre la oscuridad de dicho pueblo en tinieblas. Lo voy a volver a leer. El pueblo que andaba en tinieblas, dice el versículo 2, ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Las luces navideñas entonces llegan a ser simbólicas. ¿No te has dado cuenta? En un mundo en el que realmente la oscuridad parece reinar, estas luces navideñas traen algo de lo que realmente ha sucedido hace mucho tiempo. Isaías profetiza y dice: este Salvador, este niño, vendrá a un pueblo entenebrecido que está en sombra de muerte. Él será la luz. Cuando Él venga, la luz resplandecerá. Cuando vemos entonces en la Navidad estas luces navideñas, podemos vislumbrar esta misma necesidad de luz que tenemos nosotros, la misma necesidad de luz que tiene el mundo hoy en día. El niño prometido, irrumpiendo en la realidad, en este mundo creado. La Navidad entonces tiene ciertas verdades escondidas muy hermosas, muy bonitas. ¿Te habías puesto a pensar que detrás de estas lucecitas puedes ver o puedes recordar la luz del mundo que es Jesucristo? ¿Te habías puesto a pensar antes eso? Una verdad muy bonita, ¿verdad? Pero a la vez, déjame decirte, bastante inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué, Sammy, dices que es una verdad muy bonita y a la vez inquietante? Porque si Jesús vino, porque si Él dice ser la luz, si la Biblia confirma eso y Él realmente vino a este mundo siendo luz en medio de las tinieblas, quiere decir que la humanidad está sin esperanza. Es lo que he estado diciendo hace un momento. ¿Te das cuenta? La gente allá afuera, cuando está hablando de Navidad, ahorita está hablando de: uy, qué bonito, llegó la esperanza, tiempo de perdón, tiempo de amor y las luces y todo bonito, y ves solo eso, lo positivo, que no está mal, pero está realmente desenfocándose del todo, está yéndose a un extremo sin poder ver la realidad del todo. Si Jesús vino a este mundo es porque había necesidad de que Él venga. Si no, no hubiera llegado, ¿verdad? Y mucho menos en términos de, como dice Isaías o como habla luego Juan, como la luz del mundo en medio de la oscuridad. Por eso te digo que esta es una verdad de doble filo. Cuando pensamos en la luz, pensamos en un sol de repente, en lo cálido que es estar siendo entibiado o calentado por ese solcito tan bonito que da vida, que disipa la oscuridad y nos muestra la verdad. La luz nos permite conocer la verdad de las cosas. Esto quiere decir que una vida sin Jesús es una vida totalmente mentirosa y engañada, carente de luz. Es una vida muerta, paradójicamente, según los términos que acabo de usar.
Este énfasis de la luz que llega desde afuera nos hace ver que el hombre no es quien llega a la luz. Isaías dice que la luz ha llegado, la luz llega al pueblo. No dice que el pueblo llega o encuentra la luz. La luz nos llega desde afuera, dándonos a entender y confirmándonos que la humanidad no tiene esperanza de salvarse a sí misma. Es necesario que esta luz venga a resplandecer sobre nosotros. Amén. Amén. Isaías nos dice entonces que este niño nacido es Dios. ¿Cómo sabemos esto? Encontramos algunas implicaciones si Jesús es Dios. Isaías empieza a decir que este niño que nos ha nacido, que nos ha sido dado, reposa sobre sus hombros la soberanía y se llamará, ¿qué? En la Reina Valera dice admirable, consejero. Pero si tú consultas traducciones más recientes que tienen un trabajo papirográfico más amplio, por lo tanto una mejor traducción, en el original no dice admirable, consejero, es solo un nombre, todo, admirable consejero. Si tú lees la Biblia de las Américas, la NTV, la NBI, hasta la TLA, vas a encontrarlo así. Otro día conversaremos sobre esos temas, pero dice que se llama este niño admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Definitivamente este niño que nos ha sido dado, que ha nacido para el pueblo, ¿quién es? Es Dios. Vendría a ser Dios porque se le otorgan nombres y títulos que únicamente le pertenecen a Yahvé, a Jehová, al Dios de los cielos, al creador del cielo y la tierra, aquel soberano. Los judíos serían muy celosos si es que pondrían estos títulos a otra persona, a un profeta o a alguien, a un hombre muy sabio. No harían eso. Por lo tanto, tenemos por seguridad de que cuando Isaías está hablando de este niño, está hablando del nacimiento de Dios. Por lo tanto, hermanos, o amigo o amiga, si Jesús es Dios, hay implicaciones muy fuertes que tenemos que darnos cuenta. Si en esta Navidad vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, aunque al inicio ya dejé en claro que no es la fecha exacta, pero si podemos ver, vislumbrar o meditar en la venida del Salvador, del Dios que creó los cielos y la tierra, irrumpiendo en la creación, en la historia, en nuestra realidad, viniendo a este mundo como un niño indefenso. Si Dios realmente vino a este mundo, tal y como lo hemos visto en películas, leemos o estamos aprendiendo, no puede simplemente gustarte. Jesús no vino para que te agrade. Jesús no vino para que tú digas, hey, me gusta ese personaje. No, ten cuidado. En la Biblia, la gente que vio y que escuchó a Jesús nunca reaccionó con indiferencia, nunca reaccionó con tibieza. Date cuenta, cuando lo escuchaban, cuando lo veían actuar, cuando le veían predicar, habían dos posibles reacciones. O se postraban ante él para adorarle y decirle, tú eres el Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de David, tú realmente eres el Cristo. O, otra opción, le decían mentiroso, blasfemo, tú no eres lo que dices ser. Así que no hay simplemente una reacción con la que tú puedas tener de Jesús de, hey, me agrada lo que dice, me cae bien, pero no, hay nada más a cierta distancia. No vemos esas reacciones en la Escritura. Y no entiendo por qué hay mucha gente hoy en día que cuando nosotros les presentamos a Jesús, o incluso nosotros caemos en el error de intentar presentarles un Jesús que es amigable, que te puede caer bien o que tú le vas a caer bien, etc. No. El Jesús de la Biblia, el Dios verdadero, Jesucristo, el Mesías, el prometido, este niño que nos ha sido dado, es Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo vas a responderle? ¿Cómo le hemos respondido? Quizás es que tienes tiempo ya en la fe. Ninguna otra religión dice que Dios vino a sufrir. Ninguna otra religión dice que su Dios vino a sufrir, y mucho menos por su pueblo. ¿Por qué habría de llamarle consejero? Admirable consejero, dice Isaías. Cuando tú y yo atravesamos circunstancias difíciles, es bueno conversar con alguien, ¿sí o no? ¿Amén?
Es bueno conversar con alguien y que te da un consejo, una palabra de ánimo. Pero si verdaderamente Jesús es Dios y Dios nació en un pesebre, entonces de verdad, desde el interior de su experiencia, Él puede comprendernos. Dios mostró valentía y ningún otro Dios o alguna otra religión, Dios con D minúscula, ha mostrado tal valentía, tal amor y tal entrega como el Dios de las Escrituras. Jesús conoce y sabe lo que se siente ser abandonado. Jesús sabe lo que es vivir en pobreza. Dios vino a experimentar las más íntimas y tenebrosas experiencias del ser humano. Por lo tanto, te puedo asegurar algo, de que Jesús, puede comprender tu situación. Él no es indiferente a lo que tú estás pasando. Él fue triturado por la injusticia, así que sabe cómo te sientes cuando alguien te acusa injustamente. Él sufrió y padeció por los suyos, así que Él sabe cuando alguien te está negando o alguien está ofendiéndote, con la persona que más confiabas te falla. Él conoce incluso el dolor de las oraciones no respondidas, porque a veces tú y yo decimos: no, pero el Señor todavía no responde mi oración. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús, previo a su crucifixión, Él mismo dijo: Señor, si es posible, acá aparta esta copa de mí. Pero al final esa copa no fue apartada, sino fue presentada delante de Él para que se la bebiera absolutamente toda. La copa de la ira de Dios para la satisfacción de la justicia de nuestro Señor. Así que no hay ninguna excusa para ti y para mí para pensar que este Jesús, este niño que nos ha sido dado, nuestro Dios, no puede comprendernos. Recuerda esto esta Navidad. Más adelante Isaías describe que este niño nos ha sido realmente dado, que este niño que nos fue dado, que este niño que nos nació, que este príncipe de paz, admirable consejero, Padre eterno, es el único niño, como Econ lo mencionaba ayer en la noche, citando al pastor John MacArthur, es el único niño que nació para morir. El único niño en la historia que nació con su historia ya escrita, con su muerte asegurada. Más adelante en Isaías también, en el capítulo 53, del verso 3 al 6, dice que este niño fue despreciado y desechado de los hombres, y haciendo un hombre, dice que fue varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros, dice Isaías, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, de esa paz de la que tanto nos gusta hablar en esta Navidad, de esta paz de la que tanto el mundo allá afuera desea en sus hogares, cayó sobre Él, dice Isaías, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Bien lo escribió Juan en el capítulo 3, versículo 19 de su evangelio: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Una historia terrible, ¿verdad? Un niño que nace para morir, para ser despreciado, para experimentar lo que nosotros podríamos considerar insoportable, pero Él lo soportó, Él lo cargó, Él lo llevó. Créelo o recházalo, pero no te puede simplemente agradar esta historia. El evangelio no es una mera historia, una fábula, un consejo, un buen consejo. Cuando alguien te da un consejo, es algo que tú puedes
que tú deberías hacer. Es una recomendación, pero el Evangelio no es una recomendación. El Evangelio es una noticia, y cuando alguien te da una noticia, te explica, te cuenta lo que realmente sucedió. Así que Jesús, Dios hecho hombre, realmente irrumpió en esta realidad y dijo: hey, he llegado al mundo. La luz ha llegado a este pueblo en tinieblas. Así que créelo o recházalo, pero no digas que es una bonita historia o una historia conmovedora. Por favor, ese no es mi propósito, y tampoco es el propósito de la Biblia. Pero alguien podría decir: Sammy, estás contando una historia muy triste. La luz viene al mundo, los hombres la rechazan, este niño muere, es tratado mal, es ofendido, tratado con injusticia, dice que experimentó lo peor. ¿Acaso las tinieblas y la oscuridad vencieron al final? Es que este niño que nos había sido profetizado, prometido, dado, regalado, efectivamente murió, pero ahí nada más queda. ¿Dónde está esta luz? ¿Dónde está la esperanza de la cual tú me estabas hablando al inicio? Pero no es así. Jesús, el niño prometido que trajo luz, es más, quien Él era y sigue siendo la luz, también fue el varón de dolores, ¿cierto? Sin abrir su boca, es cierto, como un cordero llevado al matadero fue tratado. Fue levantado en una cruz de madera como un delincuente. Satanás creía que tenía la victoria, pero allí en la cima del monte del Calvario fue alzada esa luz para que brille hasta lo más recóndito del planeta y de este mundo, para que toda oscuridad se disipe. Y esto no lo tenía en cuenta Satanás ni sus secuaces. Las tinieblas fueron disipadas por medio de la muerte de Jesucristo, un plan que no se te iba a ocurrir ni a ti, ni a mí, ni al mejor novelista. Este plan fue diseñado en la eternidad por nuestro Dios y nuestro Creador. Este niño, que luego fue el varón de dolores, que realmente padeció, murió para salvar a su pueblo, pero resucitó con poder. Esta historia no acaba de una manera triste. Esta historia acaba en victoria, hermanos. Juan en el capítulo 1 versículo 5 dice: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. No han podido extinguirla. Nadie pudo contra nuestro Señor Jesús. Recibir algunos regalos ahora en Navidad puede ser algo agradable. Por ejemplo, que te regalen un libro puede ser agradable. Pero me pregunto si sería tan agradable para ti que te regalen un libro que lleve como título ¿Cómo saber tratar a las personas? ¿Qué pensarías? Que quien te está regalando te está diciendo: oye, me gustaría o sería bueno que tú aprendas a socializar mejor, ¿no? Sería un regalo un poco agridulce, por así decirlo, ¿verdad? O que de repente alguien te esté regalando un libro, otro librito que diga cómo bajar de peso en 15 días. Oye, tengo un regalo para ti, de pronto. Entonces, gracias. Gracias, sí. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué está tratando de decirte? Que eres un regordete, efectivamente, ¿no? Pero Isaías entonces dice que hay un regalo especial también para el mundo. Dice: un niño se nos ha sido dado. Este regalo solo puede ser tuyo si lo aceptas por gracia. Pero ¿qué significa este regalo que nos ha sido dado? ¿Qué significa este regalo que la Biblia dice? Juan dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Este versículo tiene la clave del significado de este regalo, que si bien es cierto es algo glorioso que el Señor Jesús nos haya sido dado, que Dios se haya hecho hombre para venir a visitar a su corrupta creación, para salvarnos y reparar lo que hemos arruinado nosotros mismos. Justamente ahí está lo incómodo, que también a la par viene la verdadera
condición nuestra, que tú y yo somos pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, especialistas en destruir nuestra propia vida y la vida de los demás, de irrumpir en nuestra sociedad, de hacerla peor quizá. ¿Te das cuenta? Una verdad con doble filo, una gloriosa y hermosa verdad con doble filo. ¿Te habías puesto a pensar que cuando las personas nos regalamos algo en Navidad, detrás de eso puede estar o está oculto el mayor y mejor regalo que el mundo podría recibir, que es el Señor Jesús, Cristo el Mesías? Las promesas de Navidad solo pueden ser tuyas si tú confías en el Señor Jesús. Navidad no se trata, hermanos, sobre un nacimiento. Navidad se trata sobre una venida, sobre un cumplimiento. La Navidad nos apunta al Evangelio, porque bien es cierto que el Evangelio no es un buen consejo, como te dije hace un rato. Es una buena y genial noticia. El Evangelio no trae una moraleja. Cuando tú lees las fábulas de Esopo, o cuando lees unas historias, o ves un anime, una serie, siempre hay un aprendizaje, una enseñanza, pero el Evangelio no trae solo eso. Es una excelente noticia. El Evangelio no te dice que debes creer, no te dice, lo que debes creer, sino lo que Dios ha hecho por ti en la cruz, por su pueblo, para su gloria. Las otras religiones nos dicen que para lograr la salvación nosotros debemos orar, peregrinar, sacrificar, dar de lo nuestro, pero Jesucristo más bien nos dice: nunca podrías haber llegado hasta mí, así que por eso yo descendí hasta ti. La Navidad nos apunta al verdadero Dios, un Dios que solo es amor, y de pronto te dice: te acepto tal como eres bueno, tienes un potencial increíble. Un Dios con D mayúscula de esa manera no hubiese bajado, no hubiese descendido. ¿Por qué? Pues, si eres lo máximo, ¿habría necesidad de que ese Dios haya venido al mundo? No. Pero un Dios del otro extremo, que es el santurrón, el perfecto, el que dice no, con la suciedad jamás, no, para nada, ¿hubiese descendido? Tampoco. Porque diría: ya, estos no tienen solución, y fúchila. Pero el Dios verdadero, el Dios de la Escritura, es amor y justicia y santidad. Él es santo, Él es justo y Él es amor. Amor lo suficientemente como para descender por nosotros y enviar a su Hijo. Justo como para que el castigo o la paga de nuestros pecados sea impuesta sobre Jesucristo allí en el Calvario. Y santo para que justamente Él pueda dejarnos bien en claro que la condición en la que nosotros estuvimos un día no es la adecuada. Ni Dios, ni el Dios del moralismo, ni el Dios del relativismo se habrían molestado en venir. Las palabras de Jesús acerca de quién es Él provienen de alguien totalmente, o que está loco y que es digno de repudiar, o alguien totalmente maravilloso. Nuevamente yo te digo, cuando vemos a Jesús en esta Navidad, y cuando tú escuchas el Evangelio y te presentan a Jesucristo, el Jesucristo de la Escritura, no puedes simplemente decir: me cae bien. O te postras y le adoras y le entregas tu vida, o volteas el rostro y sigues haciendo lo que has estado haciendo durante todo este tiempo. En la Navidad, ya para terminar, todos se centran en las luces, en la paz que el Señor Jesús trae. Pero ¿te has puesto a pensar ahora, con todo lo que hemos hablado ahora, cómo ha llegado esta paz? ¿Te has dado cuenta que para que un médico traiga consuelo al cuerpo de un enfermo, primero tiene que cortar, extirpar, hacer sangrar? De la misma manera, Dios nos ha mostrado en Jesucristo que la paz ha venido por medio del dolor, de un dolor que el mismo Dios experimentó. Esto hace estallar mi mente. ¿Cómo es posible que el Dios trascendente
aquel a quien yo le he fallado, aquel de quien yo solo merezco su justo juicio y condenación, viene y experimenta lo que yo debí experimentar allí, en ese madero. Fui yo, fuiste tú, quien debió haber estado allí siendo avergonzado, pero Él lo soportó. Él lo llevó por los suyos, aguantó. Debe haber dolor antes de que la paz llegue, y Jesucristo experimentó justamente esto. Por lo tanto, para sus seguidores hay una clara enseñanza, que seguirle implica dolor también. Nuevamente te digo, por favor, no creas que es una fábula emotiva o un cuento bonito el que estoy relatando en esta noche. Esta es una historia real. Cada cristiano, cada seguidor de Cristo debe tener la misma convicción de Jesucristo. Como dice Filipenses 2 del 5 al 8, que tengamos el mismo sentir de Jesús, quien siendo Dios no se aferró a su condición y diciendo, yo no debo. Él se humilló a sí mismo, y esta Navidad tú y yo somos llamados también a humillarnos, a considerar la humillación de nuestro Señor Jesús y responderle con humillación de nuestra parte. Isaías capítulo 9 versículo 6 nos dice que Jesús lleva ese nombre justamente, Príncipe de Paz. Y cuando la Biblia habla de paz, no habla necesariamente de falta de problemas, sino de la ausencia de un conflicto. Y por gracia y por fe en Jesucristo, el conflicto que hay entre Dios y la humanidad puede llegar a su fin. Yo te invito a que tú puedas poner toda, absolutamente toda tu confianza en este confiable Señor, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por medio de Cristo, la tensión cósmica entre Dios y la humanidad se resuelve, el justo por los injustos. Y de esa manera los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios realmente pueden decir, yo tengo aquí en mi corazón y en mi vida una noche de paz, días de paz, que ciertamente no son días o noches de paz del todo, pero lo serán, ¿verdad? Hay una promesa. Navidad significa que el Rey ha venido al mundo, pero la Biblia nos dice que Jesús viene como Rey 2 veces, no una. La segunda vez vendrá con poder para ponerle fin a todo el sufrimiento, a la muerte. La primera vez, es decir, en Navidad, no vino con poder, sino con debilidad. En una familia pobre, en un establo. Pero créeme, pronto Él regresará con poder. Y los que han puesto su fe en Él reinarán en la tierra teniendo una luz mejor que la del sol, con una mejor melodía que la de los villancicos, con el mejor regalo de la eternidad, aquel niño nacido, aquel cordero que a la vez es el león, aquel admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Inclina tu rostro, por favor. Señor, derrama